Recientemente se conoció la triste historia de 50 nigerianos asesinados y masacrados en medio de su Eucaristía y de su reunión religiosa. Entre ellos habían niños. Aparte de eso, se conoció que el sacerdote y algunos fieles fueron secuestrados por un grupo violento de la zona. Es que la población de cristianos en Nigeria recibe constantemente ataques yihadistas. Constantemente. Tenemos que hablar sobre el tema de la persecución religiosa y la libertad de expresión religiosa. Este evento en Nigeria no es el único y claramente es uno de los tantos eventos críticos que se han invisibilizado a nivel mundial porque son cristianos los que están siendo afectados. Nunca verás en una cadena televisiva o de noticieros regionales o nacionales algo como esto, como la persecución cristiana, como la persecución religiosa. Nunca verás como el acribillamiento hacia personas que manifiestan su fe de ciertas maneras y por manifestar su fe de esas maneras han sido muertas. Y es que este tipo de noticias no son populares y no se hacen de moda, principalmente por algunas razones. La primera de ellas es porque no es un grupo feminista. La segunda es porque no hace parte de un grupo LGTBIQ+. Tampoco hace parte de un grupo que es activista del racismo o de Black Lives Matter, por ejemplo, aunque sean nigerianos. ¿Cuál era el problema que tenían estas personas? No ser del grupo activista de moda, ser nigerianos, o sea, ser de un país poco desarrollado, y tres, ser cristianos. Por ejemplo, Open Doors, una de las páginas más serias en estadísticas y seguimiento a casos de persecución de la iglesia en el mundo, año a año saca un gran informe de lo que fue la persecución en ese año, que es revelador frente a la crueldad, el dolor y las dificultades que pasan los cristianos a causa de su fe en ciertos territorios. En una lista de cerca de 50 países aparece Nigeria en el puesto 7, mientras que Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia y Yemen están en los primeros 5 lugares. Y algunos países de Latinoamérica también aparecen en dicha lista. Por ejemplo, Colombia, mi país, aparece en el puesto 30. Aunque no lo crean. Las estadísticas de Open Doors son realmente reveladoras. Sabemos que más de 360 millones de cristianos sufren a causa de su fe persecución alrededor del planeta. Sabemos que 1 de cada 7 cristianos es perseguido a causa de su fe alrededor del planeta. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. Y 1 de cada 15 cristianos es perseguido en Latinoamérica. En el último año, más de 5.898 cristianos fueron asesinados a causa de su fe, con crueldad y sevicia, muchas veces en público. 5.110 iglesias fueron vandalizadas y quemadas. Más de 6.175 cristianos fueron presos en una cárcel a causa de su fe. Todas estas estadísticas y más que nos faltarían por desagregar nos tienen que llevar a considerar muchas cosas, y una de ellas es: en esta época, en la modernidad, en esta macroingeniería cultural, en este globalismo que se está moviendo tanto, en esta época de ideologías y relativismo donde todos los movimientos de moda surgen a partir de un victimismo ficticio, se hacen las víctimas perpetuas de algo, siempre están eternamente ofendidos, que si son negros son víctimas del racismo, que si son mujeres son víctimas del patriarcado, que si son homosexuales son víctimas del heteropatriarcado o la heteronormatividad, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Víctimas perpetuas a demanda. Pero encontramos que los cristianos están siendo perseguidos, masacrados y asesinados en las calles frente a los ojos del mundo. Esto debería decirnos algo muy complejo, porque uno, hemos sido invisibilizados a raíz de nuestra causa, de nuestros principios y de nuestros valores. Los cristianos alrededor del mundo están siendo cada vez más invisibilizados mientras nos siguen acribillando en países musulmanes, comunistas, socialistas y otros. Aparte de ser invisibilizados, no tenemos ni voz pública para protestar. Y esto debería llamar la atención, por ejemplo, de la iglesia y de mis hermanos en la fe, porque seríamos nosotros los primeros que deberíamos cada domingo recordar a los mártires de la fe, a aquellos que hoy están muriendo a causa de este hermoso evangelio. Si bien Latinoamérica tiene persecución cristiana
como Open Doors lo ha demostrado, no vivimos exactamente lo mismo que se vive en África o en Asia. La persecución en estos continentes es aterradora y abrumadora porque precisamente tienen regímenes, porque precisamente carecen de leyes y de gobernanza con bases cristianas. Su cultura no es necesariamente cristiana. Cambio, en Latinoamérica nuestra cultura ha sido cristiana. Esto debería arrojarnos luz de por qué Occidente quiere abandonar su alma, su esencia, su origen. Y por eso hoy Occidente está decayendo, porque quieren asesinar y empalar al cristianismo, el mismo que les obsequió y les dio las libertades, el mismo que les dio y les concedió el don de dividir los poderes del Estado, del gobierno, en la política. El mismo que nos obsequió las universidades modernas, el mismo que nos obsequió la democracia moderna, el mismo que nos obsequió los hospitales, los orfanatos, etc. Esto debería, de verdad, llamarnos profundamente la atención. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y a mí personalmente me duelen mis hermanos que están siendo acribillados y asesinados por su fe en otros lugares del planeta en este mismo momento. ¿Qué estás haciendo tú con tu libertad religiosa hoy? ¿Te callas o hablas?